Bendito sea el Santo de Israel, el que hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Nos saludamos desde esta hermosa plaza de Sevilla, desde la casa del Rey de Gloria, tu casa, nuestra casa. Saludo en esta hora a Blanca Betancourt. Blanquita, bienvenida a estar en este tiempo con nosotros. A Hanna Blandón, aquí en Sevilla. A Joan Sánchez. A Janet Cano, aquí en Sevilla. A Claudia Castañeda en Jumbo. A Nora Ortiz en La Paila. Norita, bienvenida. Al señor Carlos Andrés, aquí en el sonido. A María José King, allá en los Estados juntos. Gloria al Rey por nuestras vidas, por nuestros hermanos. Y a Yasmín Hernández. Yasmín, bienvenida a este tiempo de palabra, a este tiempo que el Señor tiene para nosotros hoy. Gloria a Dios. Estoy muy agradecida con el Señor por estos nuevos tiempos, por esta gracia que ha extendido sobre nosotros, por esta misericordia que ha tenido, por esta unidad que Dios está haciendo a la distancia, pero unidos. No podemos estar juntos, pero sí estamos unidos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, anhelando una misma cosa y deseando lo mismo. Y eso que deseamos es la vida de Dios en nosotros, es la presencia del Rey de la Gloria, es la iluminación de su palabra en nuestras vidas. Bendito por siempre es el Señor. Acompáñame en una oración en este mismo momento y démosle muchísimas gracias al Señor por lo que está haciendo. Gracias, amado Rey eterno. Muchas gracias. Gracias por este primer día de la semana. Tiempos contigo, Señor Padre, tiempos para afirmar más y más nuestra fe, para estar delante de usted y para permanecer en estos tiempos difíciles. Bendito el nombre, que es sobre todo nombre. El nombre es santo. Yahweh es su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, Yeshua, el Mesías amado, el que estamos esperando, el que está a punto de hacerse ver personalmente y podamos tomarlo y podamos abrazarlo y podamos estar con él eternamente. Pero para eso es necesario, hermanos amados, seguir creciendo en la fe de Dios. Y en esta mañana Dios ha puesto en mi corazón durante toda la semana hablar acerca de la fe que vence al mundo. La semana pasada hablamos de la fe que es probada, la prueba de nuestra fe. Y hoy vamos a hablar de la fe que vence al mundo y le doy gracias a Dios porque Dios que te confirmaba esta palabra a través de la enseñanza que dio Diego ayer, porque prácticamente que él dio el mensaje, pero aquí vamos. Gloria a Dios. Abra su Biblia, amados hermanos. Abra su Biblia allá donde está en el libro de Hebreos, la carta de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 35 y 39. Les recuerdo que hoy estamos en vivo como estuvimos ayer y que hoy no aparecen los versículos ahí en la pantalla, no aparece todo la palabra allí, sino solamente la nota de qué versículo y qué capítulo estamos tocando. Así que usted necesita tener su Biblia para corroborar de que lo que se está diciendo desde este púlpito está ahí en su Biblia escrito. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Hebreos capítulo 10 y versículo 35 hasta el 39 dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta palabra, hermano, permítame hacer aquí un paréntesis
acerca de esta preciosa palabra del Señor. Dice, no perdáis, coma, pues vuestra confianza, coma, que tiene grande galardón, punto y coma. Necesitamos leer la palabra así, para que tenga el sentido con que Dios lo hizo escribir allí para nosotros. Y dice, porque es necesario la paciencia. Y la semana pasada el Señor nos dijo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenía que tener la obra completa para que fuésemos perfectos y cabales, que no faltara nada en nosotros. Y dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La palabra es muy, pero muy clara y muy diciente. Dice que habiendo hecho, y la palabra habiendo es pasado, recuerden siempre, pasado, presente, continuo. O sea, el vivir haciendo la voluntad de Dios, así alcanzamos la promesa. Entonces, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, por la fe, vivirá por la fe. Y si retrocedieres, no agradará a mi alma. Punto. Si retrocedieres, no agradará a mi alma. Entonces, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, esta palabra es poderosa. Esta palabra es clara. Esta palabra es diciente. Dice que el justo, ojo, el que camina en justicia, el que practica la justicia, vive por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, amados, nosotros necesitamos afirmar la fe, nosotros necesitamos robustecer la fe, permítame decirlo de esta manera, para poder mantenernos, para no llegar a retroceder absolutamente nada, porque no agradará al Rey de los cielos. Y por eso es que Dios está trayendo esta serie de mensajes, porque son sumamente necesarios, indispensables, porque esto empezó, esto de la pandemia y del virus y el confinamiento y de las iglesias cerradas y las ciudades cerradas, esto empezó y esto va a desatarse en otras cosas más fuertes. Y usted lo tiene que entender, y usted lo tiene que comprender, y usted lo tiene que saber que se tiene que preparar y que su corazón tiene que estar muy afirmado en el Señor. Entonces, hoy vamos a hablar de la fe de Dios. La fe de Dios, la fe que crece. Recordemos que el Señor Yahshua, el Mesías, dijo que la fe era como una semilla de mostaza muy pequeña. Y las semillas son para sembrarlas. Si las semillas no se siembran, las semillas nunca nacen y las semillas nunca crecen y nunca florecen y nunca dan fruto. Por eso él dijo que la semilla, la fe, que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a las circunstancias, a los obstáculos, a las cosas que se presentan, a la persecución, a todo, podríamos decirle, quítate, y se quitaría. Pero necesitábamos tener una fe que se hubiera sembrado en buena tierra. Necesitábamos tener una fe que hubiera crecido, que hubiera robustecido, que hubiera florecido y que diera fruto. Entonces, la fe que vence al mundo es la fe de Dios. Es la fe que produce
frutos dignos. Es la fe que nos ayuda a subir los peldaños de la escalera. Y recordemos que la escalera es Yahshua, el Mesías, porque Él es el único que puede unir el cielo con la tierra. Y nosotros necesitamos tener esa fe que sube los peldaños y que vamos avanzando hasta el reino, que vamos subiendo de nivel, que vamos subiendo de revelación, de crecimiento. Hermanos, no podemos quedarnos nosotros siendo niños, permitiendo que cualquier obstáculo se presente y nos eche atrás, y nos haga devolver, y nos haga retroceder, nos haga desanimar, que ayer creímos y hoy yo no sé si creo, o si Dios es real, o si la palabra es verdad. Entonces, esta palabra es justamente para que usted y yo nos afirmemos y sepamos si estamos en esa fe. Y vamos al libro de Hebreos, nuevamente, y vas a estar allí por un largo rato en Hebreos capítulo 11. Porque hoy, con el favor de Dios, vamos a ver lo que alcanzaron estos hombres, los héroes de la fe, los antiguos de Israel, los patriarcas, lo que alcanzaron ellos por la fe que vence al mundo. Y unos obtuvieron grandes cosas y recibieron la promesa y vieron los prodigios y vieron todo lo que Dios había prometido. Y otros no lo vieron, pero se mantuvieron firmes y vencieron al mundo. Entonces Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3, dice, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, nuestro Elohim. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que vemos fue hecho de la nada, por la palabra, amados. Si nosotros tenemos esa palabra, si nosotros comemos de esa palabra, si nosotros recibimos esa palabra, atesoramos esa palabra, hermano, podemos dar fruto, porque fue la palabra del Eterno, la palabra de Yahweh, la que hizo todas las cosas que hoy vemos y las que no alcanzamos a ver también. Entonces, amados, en la Kadosh dice así, la confianza es tener la certeza de lo que esperamos esperanzados. Hermoso, ¿eh? Lo que esperamos esperanzados. Convencidos acerca de las cosas que no vemos. Hermano, esto es poderoso, esto es glorioso. Convencido acerca de las cosas que no vemos. Y yo hago una pregunta aquí. ¿Usted está convencido de aquellas cosas que no ve, pero que están escritas en la palabra, que Dios dijo para usted y para mí? ¿Usted está convencido de esas cosas sin verlas? El Señor dijo que éramos bienaventurados cuando sin ver creyéramos. Entonces continúa diciendo la Biblia Kadosh. Por esto la Escritura da testimonio del mérito de los ancianos de Israel. Por la confianza entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Yahweh. Así que lo que no se ve, así que lo que se ve no vino a existir de un fenómeno existente. Mire, la palabra hablada de Yahweh. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, pueblo del Eterno? Que nosotros hablamos más la palabra del mundo, hablamos más nuestras propias palabras que las palabras de Yahweh. No las declaramos, no las abrazamos, no las atesoramos. La dejamos que se vaya, que se fugue. Y por esa razón es que no crecemos en la fe. Ahora continuemos. Fe es pistis.
y produce firme persuasión. Es convicción basada en lo oído. Firme persuasión, convicción basada en lo oído. Recordemos que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe de Dios viene por el oír la palabra de Dios. Pero no es el escucharla y al rato no saber qué fue, qué dijo, qué fue lo que leí, se me olvidó. Así que lo que se ve no vino a existir de un fenómeno existente. Entonces, la fe viene por el oír y la fe de Dios viene por el oír la palabra de Dios. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? Certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Certeza es pleroforia, plenitud. La certeza es plenitud, abundancia y significa también plena certidumbre, plena confianza, que es lo que nosotros perdemos con mucha frecuencia, la confianza. Dejamos de confiar y de eso mismo nos habló el Señor en la semana pasada. Dios no quiere tener hijos inmaduros, hijos fluctuantes. Dios quiere tener un pueblo poderoso, un pueblo glorioso, un pueblo que se anima cada día en medio de las circunstancias difíciles. Convicción es elencos y es una palabra relacionada con redarguir y convencer. Vamos a la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3. Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3 dice. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3. Dice el apóstol de esta manera: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Hermanos, por favor, comprendamos y entendamos la fe de Dios, la fe que vence al mundo, la fe que es certeza y que es convicción, hace obras. De la obra de vuestra fe. La fe se demuestra. La fe puede decir, esto fue lo que alcancé por la fe que tenía en la palabra de Yahweh, en la palabra de Dios. Obras de fe. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Es claro, es precisa esta palabra, hermanos, para que nosotros miremos verdaderamente qué estamos produciendo por la fe. Si hay obras, si hay trabajo de amor, si hay constancia en la esperanza. ¿Qué quiere decir que haya constancia en la esperanza en nuestro Señor Yahshua el Mesías? Es la confianza que debemos tener de que Él es real, de que Él es verdad, de que su palabra produce frutos en nuestra vida, de que su palabra nos libera, de que su palabra nos restaura, de que su palabra nos sostiene día tras día y nos mantiene firmes, adheridos a la vid verdadera. Entonces ellos oraban para que los tesalonicenses crecieran en la fe. Crecer en la fe es crecer espiritualmente. No es hablar, yo tengo fe, y declarar cosas que salen de aquí nomás de nuestra boca
pero que no están concebidas en nuestro corazón, esa no es la fe de Dios. Por eso oraba Pablo para que los tesalonicenses crecieran en la fe, para que así crecieran espiritualmente, porque es crecer entonces en la gracia y en el conocimiento de Dios. Si usted, hermanos amados, si usted, iglesia, camino, verdad y vida, usted dice que usted tiene fe y no conoce a Dios, eso no es verdad. Y no sabe qué quiere Dios de usted, eso no es verdad. Y no conoce el propósito de Dios y no está en el propósito de Dios, eso fe no es la fe de Dios. Recordemos que Yeshua, el Mesías, en Lucas 2:52 dice la palabra que Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese es el crecimiento suyo. ¿Está usted creciendo en sabiduría? Ya no en estatura porque ya somos grandecitos, pero hay niños que están escuchando esta palabra y ellos tienen que saber que así como crecen cada día en estatura, que así como su cuerpo se desarrolla y pasamos de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la madurez física, así también nosotros los cristianos, los hijos de Dios, la fe nos tiene que hacer crecer, cambiar, ser cada día mejores, tener sabiduría y acaparar la gracia de Dios. Dice que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, amados, si Yeshua crecía, nosotros debemos crecer. ¿No que somos el cuerpo? ¿Cómo vamos a tener una cabeza madura, una cabeza perfecta, con un cuerpo enano? Eso es deformidad. Debemos crecer, porque somos el cuerpo del Mesías. Si no crecemos, vamos a ser cristianos muy raros. Cristianos de años, usando pañales y tomando leche. Y eso es lo que nosotros vemos lamentablemente en el pueblo del Señor. Cristianos que tienen muchos años en la iglesia y que todavía no estamos comiendo sólido, y como no comemos sólido, entonces no podemos producir los frutos. Nosotros debemos andar y comportarnos, conducirnos de acuerdo a la edad. ¿Cómo vería usted un hombre, un joven de 18, de 20 años, sentado en una silla tomando tetero? ¿Cómo vería usted un joven de 15, 17, 20, 25, 30 años, porque hay cristianos de 30 y más años en la iglesia, diciéndole a la mamá que lo lleve al baño o que le cambie el pañal porque no se dio cuenta? Así mismo ve Dios. Recuerde que el Señor nos dijo que Él nos está observando. Así mismo ve Dios su comportamiento, mi comportamiento. Entonces, no se puede agradar a Dios si no se puede dar fruto. Miremos Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Dice la palabra del Eterno. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. Tiene una coma. Agradándole en todo. Y llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Estamos andando así, amada iglesia? Camino, verdad y vida de aquí de Sevilla. Los que estamos aquí en este lugar ahora.
estamos llevando fruto en toda buena obra y estamos creciendo en el conocimiento de Dios, ¿cuánto se acerca usted a Dios más y más? Repito, no se puede agradar a Dios si no se da fruto, si no es por medio de la fe de Dios. No se puede dar fruto. Volvamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a leerlo desde el versículo 29. Hebreos 11. Y vamos a estar un tiempito en Hebreos. Y si alcanzamos a terminar este tema, lo terminamos hoy, o si no, lo partimos, porque de verdad que hay mucho que hablar acerca de esta palabra. Y yo debo acostumbrarme a predicar poco, porque nos están dando 1 hora para todo el culto. Así, esas son las condiciones que está poniendo el nuevo sistema, el nuevo orden a la iglesia del Eterno. 1 hora para hacer alabanza, oración y predicación, para recibir a los hermanos y para que los hermanos se vayan. Ahí estamos orando para ver qué quiere Dios. Bueno, perdón por esta paréntesis que hice. Hebreos 11, 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Quiero que entendamos este versículo. Ellos por la fe vieron la obra del Eterno. Ellos por la fe vieron que el mar se abrió en el momento preciso, en el momento oportuno, en el momento de la angustia, no antes, en la hora. Vemos que la Biblia dice que durante toda la noche un viento poderoso, el rúa de Dios soplando para hacer esa señal gloriosa toda la noche, y ellos viendo lo que pasaba por la fe. Y los egipcios quisieron hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Hermano, yo sé, y lo sé por experiencia, porque uno da consejos al pueblo. Uno le dice a la iglesia, haga esto, y la iglesia dice, bueno, pero no lo hacemos porque eso es imposible. Y Dios le dijo a Josué, rodeen la ciudad por 7 días y denle 7 vueltas, y alaben, y canten, y adoren, y exalten a Yahweh. ¿Y ellos qué hicieron? Por la fe lo hicieron. Nosotros, iglesia, no obtenemos las cosas que Dios quiere y que nosotros necesitamos porque no hacemos lo que Dios nos dice, porque nos parece que eso es imposible, que Dios no lo va a hacer de esa manera, que Dios lo tiene que hacer a mi manera, que si yo creo que sí, entonces Dios lo va a hacer. Y miren, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe. Esta mujer ramera, que tenía su casa en la muralla tenía su casa. Las murallas de ese tiempo podían hacer un carril, una carretera de doble carril. Así eran las murallas, y así era esa muralla, que por el poder de Dios y por la fe en lo que Dios había dicho, se derribaron. Esta mujer tenía su casa puesta allí, pero ella había oído hablar de ese pueblo, había oído hablar del Dios de ese pueblo. Ella había oído de que el Dios de los hebreos había abierto el mar. Y cuando vio que llegaron ahí, dijo, yo me voy a acoger al Dios de esta gente. Y se dispuso y los recibió y los escondió. Y esta mujer fue salva y se cuenta en la genealogía de Yeshua el Mesías. Y cosas hermosas
que nosotros sabemos, que nosotros conocemos, que el pueblo de Israel le dijo a ellos, los que fueron, y ella escondió, ellos le dijeron, coloque un cordón rojo, un trapo rojo. ¿Qué estaba significando esto? La sangre de Yeshua el Mesías. Y ese cordón grana, ese cordón rojo, hacía que el pueblo viera que allí estaba la casa de Rahab y que no la podían tocar. Hermano, nuestro Dios es real. La palabra de Yahweh es desde la eternidad hasta la eternidad. Todo lo que Yahweh ha dicho es. Así que, amados, entendamos, comprendamos la palabra, vivamos la palabra y así seremos salvos. Salvos ya no de nuestra alma o ya no para recibir el nuevo nacimiento, sino salvos de las cosas terribles que vamos a ver alrededor de nosotros. Entonces, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Entonces, estos que acabamos de leer alcanzaron todas estas cosas por la fe. Pero mire lo que sigue. Otras experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Estos tuvieron que pasar. Fueron apedreados, ¿te sabe Esteban? Aserrados, el profeta Isaías. Puestos a prueba de muerte, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas o por las cavernas de la tierra. Y todos estos, versículo siguiente, 39, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Pero mire qué era lo que estaba haciendo Dios, Yahweh, nuestro eterno Dios, proveyendo Yahweh alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Como es el Rey, como es el Señor, como Dios nos tenía en cuenta, como Dios estaba preservando y reservando para nosotros, para este tiempo. Repito, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, amados, ellos son esa nube de testigos de las que habla el capítulo 12 de Hebreos. Ellos están viendo y anhelando y deseando que lo que ellos alcanzaron, de lo que ellos vencieron por la fe, aunque no obtuvieron lo prometido, porque
Dios estaba reservando esas cosas para nosotros. Ellos están viendo si nosotros verdaderamente lo estamos conquistando o lo estamos viviendo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Yeshua, que es el autor y el consumador, aleluya, de la fe. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Entonces, esta palabra es sumamente emocionante. Esta palabra tiene que acelerar nuestro ritmo cardíaco. Si no pasa eso, entonces hay problemas en nuestro corazón espiritual. Repito, si no pasa eso, hay problemas en nuestro corazón espiritual. ¿Está latiendo muy lento o no está latiendo? ¿Por qué? Mire, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿dónde los tiene usted? Allí en su Biblia, escritos. Allí están. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera. Entonces, ¿qué es lo que no nos deja correr la carrera? El peso que tenemos. ¿Y qué es lo que produce ese peso? El pecado. La desidia. La falta de fe. Porque, amados, la Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo del Eterno, estamos caminando en esta tierra y haciendo la obra de Dios sin fe, eso no le agrada a Dios. Y dice que corramos con paciencia. ¿Por qué? Porque las cosas no se nos van a dar así de la noche a la mañana. Porque tenemos que tener paciencia. Porque esa es la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y por eso dice la palabra hoy que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Yeshua, el Mesías, que es el autor y el consumador de la fe. Y dice que el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, el madero, la muerte. Y aquí cabe una pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es el gozo que está puesto delante de usted? ¿Cuál es ese gozo? ¿Qué es lo que está delante de usted que te hace impulsarse, que te hace correr la carrera, que te hace tomar fuerza, que te hace buscar a Dios, que te hace llenarse de la plenitud de Dios? ¿No es la tierra prometida? ¿No es la nueva Jerusalén? ¿No es el reino del Eterno? Eso tiene que estar latente delante de nosotros y saber que todo lo que pase aquí es, como dice, como acabé de decir, pasajero. Hoy es, mañana se desvanece. Absolutamente todo lo que consigamos aquí se va a quedar. Pero tiene que haber un gozo puesto delante de nosotros, por el cual podamos correr siempre, correr siempre. Ahora cantábamos, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, puedo correr, correr, correr. Entonces tenemos que saber lo mucho que Él ha hecho por nosotros. ¿Ha notado que aparecen juntos
tanto quienes experimentaron gran victoria, como los que vivieron su fe sin disfrutar jamás de una sola. Volvamos a leer Hebreos 11, 13, 33 y 34. Y aquí vamos a mirar los que alcanzaron, los que conquistaron, los que pelearon y obtuvieron. Dice 33, porque por la fe conquistaron reinos. ¿Quién conquistó reino? José. Hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. ¿Quién tapó la boca de los leones? Daniel. Eso lo sabemos. Taparon boca de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos poderosos. ¿Usted no ha leído la palabra? Que cuando llegaba este pueblo, todos los enemigos huían porque decían, el Dios de este pueblo es un Dios muy tremendo y ya llegaron aquí. Entonces, ¿para qué los capacitó a ellos la fe? Para obtener victorias, para glorificar a Dios, para mostrar que el Dios de ellos era el único Dios verdadero. Como hizo Elías, que fue el que apagó fuegos impetuosos e hizo descender fuego del cielo, el fuego verdadero, el fuego de Dios, y pudo mostrar que el Dios de los cielos, el Dios eterno, el Yahweh de los ejércitos, era su Dios verdadero. Entonces esta fe de ellos los capacitó para estas cosas. Ahora leamos el versículo 35 y 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azote. Piense, hermano, por qué Dios está enviando esta palabra. Ellos fueron atormentados porque no aceptaron el rescate, porque no canjearon su fe, porque no cambiaron la fe en Yahweh por salvar su pellejo. Piense, recapacite. No aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué es lo que la fe les permitió hacer a estos héroes de la fe? ¿Qué fue? Vencer al mundo. Decirle no al sistema. Decirle no a lo que se les presentó, se les colocó allí para que hicieran un cambio, para que ellos pudieran decir, listo, yo acepto esto, entonces no me haga nada, entonces no me toque, no me encarcele, no me azote, y yo acepto lo que me está imponiendo. Eso fue lo que ellos alcanzaron por la fe, vencer el sistema, vencer el mundo, y es lo que Dios quiere ahora mismo decirle a usted. Necesitamos tener una fe tan
robusta, una fe tan poderosa, la fe de Dios, la fe que vence al mundo para poder resistir el sistema. Porque eso está ahí ya puesto delante de nosotros. Y leamos lo que dice Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No está diciendo, la victoria es las posesiones que usted tiene. La victoria son las cuentas bancarias que usted tiene. La victoria son aquellas cosas materiales, el oro, la plata, esa es la victoria. No, Señor. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, una pregunta sensata acerca de la fe es, ¿cuándo se es ganador? Yo podría hacer esa pregunta a los hermanos que están aquí. ¿Cuándo se es ganador, Carlos Ramírez? ¿Cuándo se es ganador? ¿Cuándo es uno victorioso? Nuestra sociedad sugiere que la experiencia de victoria solo puede ser verdadera cuando usted tiene aquello que quiere cuando lo quiere. Para el mundo es eso. Para la sociedad es eso. Este man, esta persona, este hombre, esta mujer, esta empresa es victoriosa porque mire todo lo que alcanzó. Sin embargo, la Biblia nos enseña que usted gana no cuando usted consigue lo que quiere, sino en el momento en que usted cree. ¿Usted sabe cuándo tuvo Yahshua, el Mesías, la victoria? ¿Fue cuando resucitó entre los muertos? No, Señor. Fue en Getsemaní. Fue en la prensa de aceite. Fue cuando tomó la decisión de creerle al Padre y de obedecerle al Padre. Fue cuando tuvo fe para saber que Él iba a morir, que iba a entregar la vida por nosotros, pero que Él iba a resucitar, iba a volver a estar en el reino con el Padre. Allí venció Yeshua, el Mesías. Entonces, victoria no es cuando yo obtengo, victoria no es cuando yo consigo lo que quiero en el momento que quiero. Así que, si estoy rodeado de problemas, yo no gano cuando encuentro la solución, sino en el momento en que creo que Dios me sustentará durante los tiempos difíciles o más allá. Si estoy enfermo, triunfo sobre la enfermedad, no en el momento en que encuentro la sanidad, sino cuando confío en la promesa de Dios que confirma a Yeshua el Mesías como mi sanador, vivo y real para mi vida. Allí triunfo sobre la enfermedad. Cuando declaro que Él es, pero tengo el dolor, pero Él es mi sanidad. Si me encuentro en pobreza, gano en el momento en que creo en lo que Dios ha dicho acerca de mi situación económica. Entonces, tú y yo somos más que vencedores a partir del momento en que ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios y en lo que nos dice su palabra, no en lo que vemos. Recordemos siempre, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Primera de Juan, vamos a leer esto y yo creo que el resto de la palabra lo vamos a dejar para dentro de 8 días, porque no quiero que usted esté cansadito allí. En Primera de Juan 5:4, mire lo que dice, hermanos amados. Porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿He nacido de Dios? ¿La fe que yo tenga nació de Dios? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Pero el que cree con convicción, el que cree de corazón, el que produce obras por la fe que tiene en Yeshua, el que hace la voluntad de Dios, el que crece, el que avanza espiritualmente, el que produce frutos. De lo contrario, hermano, esto no funciona. Quiero que veamos nuevamente este versículo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios. Mire que aquí, en este versículo, aparecen 2 veces la palabra vence. Y aparece solamente una vez la palabra victoria. La palabra vence aparece 2 veces, la palabra victoria aparece solo una vez. En ambos casos se traduce de la palabra griega Nike. ¿Ha oído usted esa palabra? ¿La ha visto usted en las zapatillas? ¿En las camisetas? Nike. Es el nombre del calzado deportivo famoso. Ellos eligieron este nombre para identificar a su compañía. Vencedores, Nike. Eso traduce la palabra vence. Lo verdadero y fundamental es esto. Cuando depositas tu fe en el Hijo de Dios, cuando naces en Dios, tu fe te transforma en un vencedor y te da una victoria que nadie se la puede quitar. Pero usted tiene que permanecer, hermano. Y además de permanecer, porque también hay personas que confiesan, que declaran la palabra, que dicen que la creen, pero no cumplen sus mandamientos. Pero dice que los mandamientos no son para nosotros, sino para el pueblo de Dios. Y si usted no es pueblo de Dios, entonces ¿usted qué es? Entonces, amados, según Hebreos capítulo 11, versículo 6, la fe que le interesa a Dios hace 3 cosas. Y vamos a ver estas 3 cosas y vamos a irle dando término a este mensaje. Y en la próxima semana vemos una cantidad de cosas hermosas que nos va a hablar el Señor. Entonces, repito, según Hebreos 11:6, la fe que le interesa a Dios hace 3 cosas. Dice, pero sin fe, el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe agradable a Dios busca a Dios. Yo no tengo fe cuando busco a Dios para que aumente la fe. Yo tengo fe y mi fe crece cuando yo busco a Dios porque sé que Él es real, porque creo que Él está allí. Entonces, la fe agradable busca a Dios. Dice que es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Acercarse es buscarle. Dice que es galardonador de los que le buscan. Buscar, como se usa aquí, significa investigar, anhelar o demandar. Hay veces que nos comparten a nosotros algo nuevo, algo que está en la Biblia, pero nosotros decimos no porque yo estoy acostumbrado a esto. No porque a mí me enseñaron desde hace tantos años que eso es así, que es así, que ta. Entonces yo no creo. Pero hermano, eso no le agrada a Dios. ¿Por qué?
Porque usted necesita investigar, anhelar o demandar. ¿Demandar de quién? Del mismo Dios. Señor, yo quiero investigar, yo estoy investigando, revélame esto, Padre. No se quede con los rudimentos, que Dios tiene mucho más para nosotros. Es una promesa apremiante. No se trata de molestar a Dios. Se trata de decirle, yo creo que usted es real. Y le doy una cita para que usted la lea, no la vamos a leer ahora, pero la cita es Lucas 11 del 15 al 10, donde Yeshua el Mesías habla de la persona que fue a importunarlo a él, al amigo, y a pedirle a la medianoche que le diera algo para la visita que había llegado. Y por estar tanto tiempo allí, él se levantó y le dio lo que necesitaba. Y en Mateo 15:28, encontramos cómo el Mesías se maravilla de la fe de una mujer sirofenicia, una mujer cananea. Y él le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieras. Esa es la fe que agrada a Dios. La fe que investiga acerca de Él. La fe que le busca. La fe que le da a conocer, a saber que la necesita. El deseo del Señor es que usted y yo no crea que Él está dormido o que no le interesa su situación. Al mismo tiempo desea que usted no tenga vergüenza en buscarle insistentemente. La palabra importunidad, insistencia, en el versículo 8, tiene que ver con dos palabras griegas que significan sin timidez. En esta parábola, Yeshua desea inculcar osadía al pedir que la gente no se detuviera por nada, que supiera que Él es real y que es galardonador. Número 2. La fe agradable cree que Dios existe, que es real, que Él es Dios, que Él está en el momento de su oración. Dice, creo que le hay, cree que le hay. Las oraciones de algunos hacen dar la impresión, hermano, y uno lo ve, uno lo percibe, uno lo siente cuando la gente ora. Dan la impresión de que se hablan a sí mismos, como dijo el Señor con los fariseos, que hablaban con ellos mismos, que oraban para sí. Esa impresión dan muchas veces algunas personas que oran. Pregunto, ¿ha orado alguna vez sin pensar que está en la presencia de Dios? ¿Ha orado alguna vez usted pensando que está, como dijo Pablo, como golpeando al aire, al viento? Él quiere que su fe esté enfocada en la realidad de su existencia, de su presencia. Dios está allí. Él insiste en que usted piense de esta manera para complacerlo a Él. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Dios, porque por la sangre de Yeshua el Mesías, porque Él abrió un camino nuevo para estar, Señor, en ti, yo puedo hablar contigo y tú estás aquí. Esa es la fe que agrada a Dios. En teoría, para muchos de nosotros, esto no es problema, en teoría. Pero vamos a la práctica. Como cristiano, usted ha profesado fe en Dios por medio del Mesías. Desde ese punto de vista, usted cree que Él existe. El problema es, y se suscita, cuando nos encontramos bajo presión.
cuando estamos así, como el Señor en Getsemaní, Él estaba ahí bajo presión y Él ahí creyó. Y Él ahí sabía que su Padre estaba ahí con Él. Y Él ahí recibió la fortaleza. Dice que vinieron ángeles y lo servían. Le trajeron la porción de Dios, hermano, para sostenerse, para afirmarse y para decir, Padre, lo que usted quiera, yo quiero. No me importa lo que tengo aquí porque hay algo mucho más allá. Hay algo más grande, hay algo más perfecto, hay algo precioso, Señor. Yo solo voy a estar muerto 3 días, aleluya. Yo solo voy a dejar de verte 3 días, pero después voy a estar en toda la plenitud. Voy a ser su mano derecha. Gloria al Señor. Así tienen que pensar los hijos de Dios. Así tenemos que vivir nosotros, hermanos. Entonces, ¿creemos que existe cuando atravesamos circunstancias difíciles? ¿Usted cree que Dios existe, que Dios es real cuando usted está en la dificultad? Cuando usted está en la angustia, cuando usted está en el dolor. Cuando sus hijos salieron, cuando están en peligro. ¿Usted cree que Dios existe? ¿Que Dios es real? ¿Que Dios está contigo? Gloria a Dios por creerlo. Allí es cuando su fe agrada a Dios. Qué hermoso. Yo disfruto esto. ¿Por qué? Porque allí es cuando verdaderamente le demostramos a Dios que le creemos. Cuando por fe puedo verlo a Él en mi situación. Y número 3, la fe agradable cree que Dios da recompensa. La fe agradable cree que Dios tiene un galardón. La fe que agrada a Dios es la que sabe que el mañana es mejor, que después de esta tierra hay algo súper recontra espectacular. Entonces, la fe agradable cree que Dios da recompensa. Dice, cree que le hay y que es galardonador. En algunas culturas esta palabra se refiere simplemente a un buen empleador. Me paga bien. Está relacionada con un salario, con un dinero que se paga por un trabajo. Si solo significara eso, entonces, hermanos amados, Dios se agradaría si usted creyera que Él es un buen jefe. No más. Pero va mucho más allá de creer que Dios paga buenos salarios. Es que Él es galardonador. Es mucho más que una compensación. Es más que el reembolso del valor de lo recibido. Es una recompensa en los cielos, es un galardón completo. Es estar con Él. Es que Él te diga, bien, buen siervo fiel, entran al gozo de tu Señor, en el gozo absoluto, en el gozo perfecto. Eso es galardonador. ¿Y sabe una cosa, amada iglesia? Eternidad. Eso no es pasajero. Eso es eterno. Entonces, ¿qué importa lo que vivamos aquí? ¿Qué importa lo que pase aquí? Si vamos a entrar en una eternidad, que la palabra lo dice, nunca va a terminar. Miremos entonces Efesios 3, no puedo dejarlo así nomás. Efesios 3, 20 y 21. Mire lo que dice. Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Ah? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Y cómo hacer esas cosas abundantes, mucho más abundantes de lo que usted le está pidiendo, de lo que usted entiende?
es según el poder que actúa en usted. Es según el poder de la fe que usted tiene. Es según el poder de la fe que ha crecido, que se ha robustecido. El poder de la fe que agrada a Dios, la fe que vence al mundo, es por medio de ese poder que Dios puede darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos y entendemos. Es según el poder que actúa en mí por la fe en Yeshua, en Yahweh y por la unción del Rúa de Dios. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Y para quién es la gloria? Para que usted y yo saquemos pecho y digamos, es que yo sí consigo. Es que yo sí tengo fe. No, a Él sea la gloria en Yeshua por todas las edades, por los siglos de los siglos. La palabra es muy sumamente clara. ¿Cómo es posible agradar a Dios cuando creo que Él me da menos de lo que le pido? Agrado a Dios cuando sé que Él me da más abundantemente de lo que yo le pido y de lo que yo espero. Cuando yo creo que yo le estoy pidiendo un terreno y Él me da 2. Pero es el poder, es por el poder que actúa en nosotros por medio de la fe. El poder que actúa en nosotros, porque hemos creído como a Dios le agrada, porque sabemos que Él es galardonador, porque sabemos que Él es real, porque sabemos que Él es mi Padre, no que es un buen empleador y que me paga un buen salario. No. Entonces, ¿cómo es posible agradar a Dios cuando creo que Él me da menos de lo que le pido? Hermano, es que Dios sabe lo que realmente yo necesito, no lo que quiero, es lo que necesito. Por eso yo tengo fe que Dios nos va a dar un lugar porque Él sabe que lo necesitamos. Y que su palabra es la que dice que lo hagamos. Entonces ahí creo. Amén. La fe agradable cree que Dios provee una recompensa más allá de lo normal cuando lo buscamos con diligencia, con determinación, cuando lo buscamos a Él, no cuando buscamos lo que queremos, sino lo buscamos a Él, con diligencia, con pasión, con fe. Amén. Dentro de 8 días, con el favor del Señor, vamos a mirar de ahí en adelante Hebreos 8 y vamos a leer mucha palabra. Y vamos a ver 6 características adicionales de fe que estos versículos revelan. Amén. Gloria al Señor. Me da gozo poder estar con ustedes y estar así en vivo. Así que, amados, esforcémonos un poco más y estemos conectados a esta hora para que continuemos viendo la palabra, lo que Dios tiene para nosotros en vivo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Los que están aquí, los que están en Sevilla, los que están afuera, vamos a darle gracias al Rey por esta palabra. Y yo le pido que usted amplíe más el estudio. Le pido que usted, en esa búsqueda, sean diligentes para que encuentren y ustedes descubran lo que hay en esas porciones bíblicas. Amén. Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta palabra preciosa, Señor. Para mí es preciosa. A mí, Señor, me refresca, Padre Celestial, mi corazón. Me alienta, me levanta y me fundamenta, Padre. Muchas gracias. Te pido bendición sobre mis hermanos, Padre. Los que aún, Señor amado, están conectados, preciosos, Señor, en este tiempo. Padre Celestial, te pido bendición, te pido gracia, te pido favor, Padre, misericordia, bendito Padre, fortaleza espiritual, Señor. Que la fe, Señor, se robustezca, que la fe se ensanche, que la fe se afirme, que sepamos que la fe es una semilla
que se debe sembrar y que se debe cultivar todos los días. Gracias, papá. Bendigo a mis hermanos en Estados Unidos, en el Canadá. Bendigo a mis hermanos allá en Jumbo, en Cali. Bendigo a mis hermanos aquí en Sevilla, en Lobo Guerrero. Bendito es Yahweh de los ejércitos en nuestras vidas. Bendito es nuestro Rey. Amada iglesia, Yahweh te bendice y te guarda. Yahweh hace resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tiene de ti misericordia y pone en ti paz. Y teniendo este nombre glorioso sobre su pueblo, Él dijo, yo los bendeciré, sean bendecidos. Benditos aquí, benditos allá. Bendito todo aquel que recibe esta palabra, que esta palabra del Señor te fortalezca. En Yahshua el Mesías, amén y amén. Dios me los bendice, mis amados. Tengan un feliz comienzo de semana. Bendiciones. Los amo. Les mando muchos abrazos y picos.